El calor vibraba sobre la carretera como un espejismo viviente. El asfalto entre Oaxaca y Tehuantepec crepitaba bajo el peso del sol del mediodía, haciendo que el horizonte temblara en ondas irregulares. En ese tramo olvidado por la prisa de quienes cruzaban el estado, todo parecía inmóvil, hasta que el sonido seco de los neumáticos chirriando contra el suelo y el estruendo metálico rompieron el silencio rural como una sentencia de muerte. El camión rojo venía a toda velocidad, sin frenos visibles, serpenteando entre baches y curvas como un animal herido. Luego, una pérdida de control repentina, el golpe contra una valla de madera, el vuelco. El polvo y los escombros se levantaron en una nube densa y sofocante, como si la propia tierra contuviera la respiración. Un pájaro negro alzó el vuelo desde un cactus cercano, asustado por el ruido. El polvo tardó en asentarse, y entonces el silencio. Un silencio extraño, denso, que parecía pedir perdón por la tragedia. Alicia llegó al hospital rural de Ixtepec a las 13:47, como siempre. Sus pasos en el pasillo resonaban firmes y metódicos sobre el suelo frío. Era jefa de enfermeras desde hacía más de 20 años. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo y siempre vestía una bata limpia y zapatos cómodos, no por vanidad, sino por respeto a su trabajo. Ese era el hospital donde había perdido a su marido, también enfermero, a causa de una infección hospitalaria 7 años antes. Y era allí donde había decidido quedarse, cuidando de quienes, como ella, vivían entre pérdidas y vendajes. Esa tarde, Alicia estaba organizando el stock de suero cuando oyó los gritos en recepción. Corrió hacia allí, ya con los guantes puestos. El hombre fue traído en una camilla improvisada, cubierto de polvo, con la cara parcialmente ensangrentada y el pecho subiendo y bajando a un ritmo irregular. Alguien gritó: «Ha habido un accidente en la 190. Debe ser un camionero». La enfermera miró el cuerpo que tenía delante. A un joven, quizá de unos 40 y pocos años, con barba sin afeitar y manos callosas. Había algo en sus ojos, aún entreabiertos, que la hizo dudar. No era dolor, era ausencia. Como si ya se hubiera ido, pero el cuerpo aún no lo hubiera entendido. Lo llevaron directamente a la pequeña sala de traumatología. El aire olía a éter, sudor y tierra. Alicia limpió las heridas con agua oxigenada, cosió el corte profundo en la ceja y vendó el brazo izquierdo que estaba dislocado. Mientras trabajaba, sentía cómo el calor de su cuerpo cedía poco a poco al tacto de los instrumentos metálicos. Su nombre no aparecía en ningún documento, sin cartera, sin móvil. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba. Después de estabilizarlo, Alicia se sentó junto a la cama y observó al desconocido dormir. El ventilador de techo giraba perezosamente, lanzando una brisa cálida sobre su piel. Era un hombre que parecía hecho de piedra y cansancio. Incluso inconsciente, tenía tensión en la mandíbula, los dedos y los hombros, como si esperara ser castigado en cualquier momento. Ella le tomó el pulso. Ritmo irregular. Quizás más que físico, ese hombre estaba al borde de un colapso interior. En los días siguientes se despertaba y se dormía en ciclos confusos, rechazando la conversación, la comida o cualquier forma de contacto. Se llamaba Gabriel, según el informe del policía que lo encontró, y eso era todo lo que se sabía. No recibía visitas, no hacía preguntas, dormía con los ojos entrecerrados, como si incluso soñar fuera peligroso. Alicia, sin embargo, seguía cuidándolo con el mismo rigor con el que cuidaba a todos. Le cambiaba los vendajes con delicadeza y observaba cómo el cuerpo reaccionaba lentamente a la recuperación. Pero el alma parecía muerta. Una mañana, mientras le cambiaba el vendaje del brazo, ella comentó: «Hoy va a llover, la tierra lo agradece». Gabriel no respondió.
pero un músculo en la comisura de su mandíbula se movió ligeramente, como un susurro involuntario. Alicia no insistió. Simplemente terminó su trabajo y salió de la habitación en silencio. Aquella noche fue de las más calurosas. La electricidad se cortó durante horas y el hospital se llenó de velas y linternas manuales. Alicia pasó por su habitación alrededor de las 2 de la madrugada. Se detuvo. La puerta entreabierta dejaba escapar un hilo de luz del pasillo. Dentro, Gabriel estaba sentado en la cama, con la mirada perdida en la pared descascarillada, sudando en silencio. Un hombre vivo, pero sin lugar en el mundo. Fue en ese momento cuando ella tuvo la certeza. Él no quería ser salvado, pero tal vez, aún así, merecía ser cuidado. Y mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer afuera, lavando el polvo de la tierra sedienta, Alicia sintió, como un delicado presentimiento, que esa historia apenas estaba comenzando. Gabriel fue dado de alta en una mañana nublada, con el olor a tierra mojada aún en el aire. La tormenta de la noche anterior había dejado el suelo resbaladizo, pero él caminaba con una firmeza extraña, como quien pisa cristales rotos y sabe que se va a cortar, pero sigue adelante de todos modos. Llevaba una camisa donada, pantalones demasiado grandes y zapatos prestados de otro paciente que se había ido meses antes sin recogerlos. No dio las gracias, ni a la doctora, ni a la recepcionista, y mucho menos a Alicia. Simplemente se marchó. Ella lo vio pasar por la ventana de la enfermería, con la mochila gastada echada al hombro, la silueta encorvada contra el viento. No sintió pena, solo un vacío discreto, como cuando se rompe una taza antigua y la ausencia del objeto pesa más que el ruido de la caída. Se fue como había llegado, sin hacer ruido, pero dejó algo atrás, no en la habitación ni entre los papeles, sino en ella. En los días siguientes, Alicia intentó retomar la rutina en el hospital. Los pasillos volvieron a su ritmo habitual. Niños con gripe, ancianos con hipertensión, heridas de arma blanca provocadas por peleas en cantinas, partos improvisados entre sábanas lavadas con jabón en pastilla, pero había una especie de eco dentro de ella. Un silencio que le latía en el pecho cada vez que entraba en la habitación donde había estado Gabriel. Las sábanas ya habían sido cambiadas, la cama estaba limpia, las paredes seguían manchadas de humedad, pero su presencia flotaba allí como el olor a humo en la ropa guardada. Por la noche, en casa, se sentaba en el porche con una taza de té con canela y releía su historial. Gabriel Reyes, sin domicilio fijo, sin familiares, accidente por causas aún por esclarecer, sin sustancias en sangre, corazón con arritmia leve, antiguas cicatrices en la espalda y el pecho, y un detalle casi imperceptible, un tatuaje borrado por el tiempo en el antebrazo izquierdo. Un nombre, una palabra. Alicia no logró descifrarlo. Recordaba cómo soportaba el dolor, como si mereciera cada punto, cada vendaje, cada gesto de cuidado. Era un dolor silencioso que no pedía ayuda ni dramatizaba. Eso la conmovía más que cualquier lamento. Alicia también conocía el silencio. Desde la muerte de su marido no había permitido que nadie se le acercara. Su hijo, Miguel, ahora vivía en Houston y la llamaba una vez al mes cuando se acordaba. Se había acostumbrado a la soledad, pero no a la inquietud, y Gabriel la había dejado inquieta. Empezó a buscar señales. Pasaba por la terminal de autobuses los fines de semana sin motivo. Miraba los camiones aparcados en la carretera como quien intenta adivinar historias a partir del óxido. En el mercado municipal, preguntaba discretamente a los vendedores si había pasado por allí alguien nuevo, alguien de ojos oscuros y hombros encorvados, tal vez vendiendo algo, tal vez solo vagando. Las respuestas eran siempre vagas. Nadie lo había visto. Una tarde,
Encontró a la anciana que limpiaba los pasillos del hospital cosiendo un paño de cocina a la sombra del árbol central del patio. ¿Se acuerda de aquel hombre? El del accidente, el que no hablaba. La anciana detuvo la aguja en el aire. Parecía llevar la muerte a cuestas. ¿Y cree que quería vivir? La mujer miró a Alicia con ojos pequeños y cansados. Respondió lentamente: cuando uno no quiere morir, ya es una forma de vivir. La frase se quedó con Alicia durante días. Empezó a soñar con el sonido del camión girando en la curva, con los ojos en la oscuridad, con las manos vendadas agarrando el volante. Esa semana volvió a escribir en su diario algo que no había hecho desde el funeral de su marido. Anotó una frase, casi sin pensar: algunas personas se van como quien se aleja de un incendio, pero se llevan las cenizas dentro. Fue ese mismo día, al atardecer, cuando vio a un niño pequeño jugando con un carrito de madera en la calle frente a su casa. El juguete parecía viejo, cuidadosamente tallado. Alicia se agachó y le preguntó: ¿dónde has conseguido eso? Me lo dio un hombre, respondió el niño sonriendo. Estaba en un camión grande. Dijo que volvería más tarde. Su corazón dio un salto sordo. Un camión. Todavía estaba cerca. Pero, ¿qué significaba volvería más tarde? ¿Y qué había en ese camión? Alicia miró el cielo rojizo sobre los sencillos tejados de la ciudad y supo, sin explicación racional, que aquella historia no terminaría allí, que el silencio de Gabriel aún tenía algo que decir, y que tal vez ella también tenía algo que recuperar, no de él, sino de sí misma. El sol salía por detrás de la Sierra Madre como un tímido haz de luz que intentaba atravesar la fina niebla que cubría Ixtepec aquella mañana. Alicia estaba barriendo las hojas secas del patio con los pies descalzos sobre el frío suelo de cerámica, cuando oyó un ruido lejano. Al principio pensó que era un camión cualquiera, ya que la carretera, incluso en una ciudad pequeña, siempre traía ruidos así. Pero había algo en ese motor, un ritmo, un peso reconocible, como el compás de un viejo corazón que ella creía haber olvidado. El ruido se acercaba, lento, arrastrado, como si el vehículo llevara el mundo entero en la carrocería. Alicia se acercó a la puerta con la escoba aún en las manos. Y entonces lo vio, el camión rojo, no el mismo del accidente, pero igualmente desgastado, con la carrocería marcada por el sol, el óxido y el tiempo. Se detuvo frente a su casa, como si ya conociera el camino. El motor se apagó. Silencio. Gabriel bajó de la cabina con un ligero gemido en la rodilla derecha. Estaba más delgado. Tenía el pelo corto, la cara afeitada a toda prisa y una camisa de algodón sencilla, sudada en las axilas. Sus ojos aún cargaban con ese peso, pero ahora había algo diferente, un comienzo, o tal vez el fin de un miedo. ¿Vives aquí?, preguntó como si no lo supiera con la voz ronca por el polvo. Alicia asintió. No dijo nada. Solo abrió la puerta lentamente. Él se acercó a ella como quien se acerca a una tumba, con reverencia. Se detuvo a menos de 1 metro. Bajó la mirada y señaló la parte trasera de la camioneta. Traje algunas cosas. No son para mí. Son para aquí. Para la gente de aquí. No sabía dónde más dejarlas. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué tipo de cosas? Gabriel esbozó una media sonrisa, la primera que ella veía desde que lo conocía, y subió a la carrocería. Desató una lona mugrienta y reveló el contenido. Decenas de cajas apiladas, algunas etiquetadas con palabras en inglés, otras escritas a mano con bolígrafo azul. Abrió una con cuidado y sacó un objeto, un osito de peluche remendado, con los ojos de botón torcidos. Se lo entregó a Alicia como quien entrega un recuerdo. Cosas que guardé durante años, estaban en un almacén en Ciudad Juárez. Era lo que quedaba. Después, yo pensé en quemarlas. Luego, pensé en donarlas. Ahora, pensé en ti. Ella sostuvo el oso entre las manos, sintiendo la vieja costura bajo los dedos.
El olor a humedad mezclado con el algodón le trajo recuerdos que no eran suyos. Miró a Gabriel con la respiración entrecortada. «Todo esto es de alguien». Él respiró hondo y la respuesta salió como un gemido ahogado. «De mi hija». Las palabras flotaron entre ellos con el peso de una tormenta contenida. Alicia no preguntó nada más. Solo se dirigió a la puerta y dijo con voz firme: «Délo aquí. Ya veremos qué hacemos con esto más tarde». En los días siguientes, su casa se convirtió en un centro improvisado de clasificación. Los niños del vecindario se acercaban curiosos, tocando los objetos con sus manitas y mirándolos con ojos grandes. Había muñecas de trapo, libros infantiles en inglés y español, ropa pequeña guardada con cuidado, bloques de construcción, estuches con lápices de colores aún intactos y un estuche de madera con un violín en miniatura. Gabriel venía todos los días. No hablaba mucho. Llevaba las cajas, limpiaba los juguetes con paños húmedos, organizaba pilas de libros por edades. Con él llegó también un nuevo silencio, un silencio más ligero, sin culpa, hecho de presencia. Una mañana, Alicia encontró en el fondo de una de las cajas una hoja de cuaderno, doblada en 4, con dibujos hechos a lápiz de colores. Era una niña sosteniendo un camión. Arriba, en letras torcidas de niño, se leía: «Para papá con amor. Conduce despacio por la carretera». Leyó esa frase al menos 10 veces. Luego dobló el papel con cuidado y lo guardó en un cajón de la cocina, junto con otras cosas que no sabía cómo explicar. Esa misma tarde, Gabriel llegó con otra caja en las manos, pesada, de madera oscura. La puso sobre la mesa del porche y dijo: «Esta creo que puede ser útil». Alicia la abrió y se quedó en silencio. Dentro había piezas desmontadas de un viejo piano eléctrico, envueltas en tela. Gabriel le explicó, mirando al suelo: «Era el piano de Sofía. Tocábamos juntos. Quería donarlo. Pero quizá si se puede montar, puede servir para alguna escuela, algún lugar donde la música aún tenga sentido». Ella asintió, y en ese gesto había más que acuerdo. Había aceptación, cuidado, deseo de ayudar a un hombre a transformar el duelo en refugio. Esa noche, mientras los niños reían en el patio con los juguetes restaurados, Alicia encendió una vela sobre la mesa y escribió en su diario: «El camión ha vuelto, pero esta vez no ha traído destrucción. Ha traído pedazos de una vida que pide un abrazo, y quizá un pedazo de la mía esté listo para acogerlos». Y por primera vez en años sintió ganas de dejar la puerta principal abierta. El piano tardó 2 días en montarse. Gabriel trabajó en silencio, entre destornilladores, cables viejos y tornillos oxidados. Sus manos, acostumbradas al volante y al peso de las carreteras, temblaban ligeramente al encajar cada pieza. Había allí una especie de cuidado que no era solo técnico, era ritual. La madera oscura estaba astillada en algunas esquinas, pero él la lijó con paciencia, devolviéndole un poco del brillo que el tiempo había borrado. Alicia lo observaba desde el balcón, en silencio, con el té enfriándose en la taza. Cuando se ajustó la última tecla, la primera nota sonó débil, desafinada, pero viva. Gabriel cerró los ojos por un instante. Era la misma melodía que solía tocar para Sofía antes de dormir. Una canción inventada por ella, con acordes sencillos y una letra que él nunca se atrevió a escribir en un papel. Esa única nota llenó el patio de una profunda nostalgia, como si el tiempo, por un segundo, hubiera dado media vuelta. Alicia se acercó a él y se detuvo a unos pasos. «¿Vas a tocar?» Gabriel no respondió. Solo deslizó los dedos suavemente sobre las teclas, probando la afinación. Algunos sonidos aún eran disonantes, pero eso poco importaba. La música estaba volviendo. Y con ella algo más, la posibilidad de reconectarse. A la semana siguiente, Alicia consiguió en el ayuntamiento un permiso para utilizar la pequeña plaza de la iglesia para crear un espacio comunitario.
Los bancos estaban oxidados, el jardín seco, y la glorieta solo servía de refugio a los gatos callejeros. Pero allí había una estructura olvidada, algo que podría florecer si alguien se atreviera a regarla. Juntos, con la ayuda de algunos vecinos y voluntarios, limpiaron el espacio, pintaron los bancos de azul y blanco y plantaron bugambillas en los bordes de la acera. El piano se instaló bajo el kiosco, con una lona improvisada para protegerlo de la lluvia. Se clavó un cartel de madera en el tronco de un árbol cercano, con letras escritas a mano por Alicia: espacio de escucha e imaginación. Bienvenidos. Y fue allí, en esa plaza revivida, donde la ciudad vio el primer milagro. Se llamaba Maya. Tenía 6 años y no hablaba desde los 3, cuando perdió a su madre en un deslizamiento de tierra en la sierra. Su abuela, que la criaba, decía que la niña solo dibujaba y caminaba en círculos, siempre con la mirada baja, evitando cualquier contacto. La tarde en que Maya apareció en la plaza, Gabriel estaba afinando el piano de nuevo. Alicia leía en voz alta a un grupo de niños sentados en el suelo sobre una manta de retazos. Maya se quedó a distancia, apoyada en la pared de la iglesia, observando. Él la vio, pero no se acercó. Solo empezó a tocar. Primero, notas sueltas. Luego, un fragmento de la antigua canción de Sofía. Sin letra, solo melodía, delicada, arrastrada, como quien pisa hielo fino. Alicia se dio cuenta cuando Maya se acercó, lentamente, como un animal salvaje olfateando algo familiar. Se acercó al piano, con los ojos fijos en las manos de Gabriel. Él siguió tocando, como si no se diera cuenta. Y entonces, sin previo aviso, Maya estiró el brazo y pulsó una tecla, un sonido, solo uno, pero un sonido suyo. Miró a Gabriel, luego a su abuela, que lloraba en silencio a lo lejos. Volvió a tocar, con más valor. 3 notas, 4, una secuencia desordenada, infantil, pero llena de intención. Gabriel se apartó un poco en el banco y le hizo un gesto para que se sentara. Maya subió lentamente, como si subiera a un altar, y entonces tocó, de verdad, por primera vez. Toda la plaza se quedó en silencio. Un niño se rió en voz baja, una anciana cerró los ojos como en oración, y Alicia no podía contener las lágrimas. Al final, Maya no dijo ni una sola palabra, pero, al levantarse, extendió la mano hacia Gabriel. Él la tomó con firmeza y ternura. De regreso a casa, Alicia caminaba junto a Gabriel en silencio. Los dos llevaban cajas vacías de juguetes que ya habían repartido. Cuando llegaron a la puerta, ella se detuvo y le dijo sin mirarlo: «No solo estás trayendo recuerdos, estás devolviendo sentidos». Él la miró con los ojos húmedos y respondió en voz baja: «Quería desaparecer, pero tal vez... estoy volviendo». Ella sonrió con dulzura, una sonrisa pequeña, pero llena de aceptación. Todos estamos volviendo de algún lugar. Esa noche, sentada en el porche con el diario en el regazo, Alicia escribió: «Hoy he visto cómo cura la música. No la que sale de las teclas, sino la que entra en los ojos de un niño y enciende la luz». Gabriel no lo sabe, pero poco a poco está recuperando su propia voz al ayudar a los demás a encontrar la suya. Y mientras cerraba el cuaderno, oyó a lo lejos el sonido de una nota solitaria resonando en la calle, como un susurro de esperanza en un mundo que por fin comenzaba a escuchar. El cuaderno estaba mojado, arrugado en el asiento de la camioneta, entre una manta de colores y una caja de lápices rotos. Alicia lo encontró por casualidad, una mañana bochornosa, mientras buscaba telas para cubrir los juguetes antes de una tormenta anunciada. Lo sacó con cuidado, con los bordes rotos y la cubierta de cuero descolorida, manchada de aceite y por el paso del tiempo. Era un objeto personal, demasiado íntimo para tocarlo, pero había algo allí que parecía llamarla. Una urgencia muda,
el mismo tipo de llamada que había reconocido en los ojos de Gabriel desde el día del accidente. Se sentó en el banco del porche con el cuaderno en el regazo. Dudó. Por un momento pensó en devolverlo sin abrirlo, pero el peso que sentía en las manos era más que físico, era la llave de algo que, de alguna manera, ya llevaba dentro. Abrió la primera página. La letra era apresurada, nerviosa, a veces demasiado inclinada hacia la derecha, como si estuviera huyendo de sí misma. Español mezclado con inglés. Fechas incompletas, ningún nombre completo, fragmentos tachados, y entre las líneas, el retrato de un hombre que se desmoronaba día tras día. Hoy pensé en estrellar el camión contra la pared, cerrar los ojos y dejarlo, pero entonces pensé en su risa, y no tuve valor. Aún oigo el sonido del metal doblándose. Aún veo los juguetes volando por los aires como si fueran plumas. La policía dijo que no fue culpa mía, pero ¿y cuando la culpa está dentro? La música era el único lugar donde ella no tenía miedo. Sofía tocaba con el corazón. Cada tecla era un gesto de esperanza. Lo eché todo a perder. Fui demasiado rápido, fui demasiado estúpido. Maté lo más puro que había en mí. Alicia apretó los ojos y contuvo la respiración. La letra comenzaba a borrarse en algunas páginas, como si hubiera sido escrita entre lágrimas o lluvia. En otras, había dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva, una mariposa torcida, una casa flotando sobre las nubes, una niña con trenzas sosteniendo un oso, el mismo oso que ahora dormía en el regazo de otro niño, en otra casa. Las últimas páginas estaban incompletas, con frases rotas por la mitad, como si el autor hubiera interrumpido su propio pensamiento por no soportar escribirlo. Estoy cansado, muy cansado, pero tal vez haya algún sentido en seguir adelante. Aunque solo sea para devolver al mundo lo que queda de ella. No quiero piedad, solo quiero que, en algún lugar, alguien sonría con lo que un día fue suyo. Cerró el cuaderno con manos temblorosas. La revelación cayó sobre ella como una lluvia tardía. El accidente no era el primero. El Gabriel que habían llevado al hospital era solo lo que quedaba de un hombre ya devastado por otra tragedia. Su hija, Sofía, muerta a los 9 años en un accidente de camión. Él conducía, llevaba regalos. Quizás como excusa por alguna ausencia, quizás como símbolo de amor. No importaba el motivo, el desenlace lo había sellado todo. Un padre superviviente, un padre en ruinas. Alicia se quedó allí durante largos minutos, sintiendo el peso de la historia descansar sobre sus hombros. Pensó en Miguel, su propio hijo, al que apenas veía. Pensó en cómo el duelo silencioso es más cruel que el duelo gritado, porque se infiltra lentamente, sin avisar, hasta que se confunde con el propio cuerpo. Esa noche, Gabriel no apareció en la plaza. Por primera vez en semanas, la música se silenció. Los niños preguntaron. Alicia dijo que estaba cansado, pero sabía que era más que eso. A la mañana siguiente, fue a la casa donde dormía. Una construcción vacía al fondo de un terreno abandonado, donde había improvisado una habitación con un colchón en el suelo, un tanque de agua oxidado y una vieja tetera sobre el fogón. Lo encontró sentado en el umbral de la entrada, mirando al cielo gris. «¿Lo has leído, verdad?», preguntó él antes de que ella dijera nada. Alicia asintió. Se sentó a su lado, se quedaron en silencio durante un rato. El viento traía olor a lluvia y madera mojada. No quería que nadie lo supiera, no quería... Lástima. «No es pena», respondió ella con suavidad. «Es compartir». Él se rió, una risa sin fuerza. «Yo conducía el camión que mató a mi hija. Eso es lo que soy. Eso es lo que me queda. Y todos los que intento ayudar, es solo un intento de pagar una deuda que no tiene fin». Alicia lo miró. Había algo roto en él, sí, pero también había algo naciendo. Nunca dejarás de sentir, pero puedes elegir qué hacer con ese dolor. Puedes usarlo para castigarte hasta el último día,
o puedes usarlo para sembrar otra cosa, como has estado haciendo. Gabriel respiró hondo, cerró los ojos. Veo a Sofía a veces, en los rostros de las niñas de la plaza, en la forma en que tocan el piano, en la risa de los niños. A veces creo que me estoy volviendo loco. Otras veces pienso que tal vez ella me está diciendo que todavía estoy vivo. Alicia puso su mano sobre la de él. No es locura, es recuerdo y es amor. El cielo comenzó a llover lentamente. Finas gotas caían suavemente, como si la propia tierra llorara con él. Ella se levantó, caminó hasta la puerta y se volvió antes de entrar. Ven a la plaza mañana, trae la música, no solo para los niños, también para ella. Gabriel se quedó allí sentado, mirando cómo la lluvia lavaba el polvo de la carretera, y por primera vez desde el accidente dejó que las lágrimas fluyeran, sin resistencia, sin vergüenza. Aquella madrugada, bajo la luz amarillenta de la lámpara, Alicia escribió en su diario: «Ahora sé lo que lleva dentro, y aún así, o quizá por eso, sigo creyendo que hay algo en Gabriel que todavía quiere vivir. Quizás no por él, pero por ella. Y quizás eso ya sea el comienzo de todo». Y mientras el mundo dormía, un padre comenzaba por fin a abrir la herida para que pudiera finalmente cicatrizar. El cielo de Ixtepec amaneció pintado de tonos naranjas y púrpuras en el Día de los Muertos. El dulce perfume de las flores de cempasúchil ya invadía las calles desde principios de semana, y los altares comenzaban a surgir como pequeñas islas de memoria en cada esquina. Retratos de seres queridos, velas encendidas que titilaban al viento, vasos con mezcal, pan de muerto, papel picado de colores que bailaba en los balcones de las casas. Había en esa celebración una especie de belleza que no negaba el dolor, sino que lo transformaba en presencia. El duelo allí no era ausencia, era reverencia. La plaza de la iglesia donde Gabriel y Alicia habían creado el espacio de escucha estaba irreconocible. El kiosco estaba adornado con telas bordadas y el piano, cubierto de flores anaranjadas, parecía una ofrenda a la música misma. Los niños corrían con la cara pintada de calaveras y las mujeres colgaban guirnaldas en los bancos, cantando canciones antiguas. Alicia supervisaba todo con una mezcla de alegría y ansiedad. Pero sus ojos buscaban una figura específica entre la multitud. Gabriel no había aparecido desde la conversación de la noche anterior. Estaba recluido, callado, como quien necesita soledad para preparar una despedida. No fue hasta el atardecer, cuando el sol se ponía lentamente detrás del campanario, que apareció. Llevaba una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros, el pelo aún húmedo, como si se hubiera lavado la cara después de llorar mucho. En las manos, un pequeño marco envuelto en tela. Caminó lentamente por la plaza, entre velas y murmullos, hasta el altar principal montado bajo el árbol más antiguo de la ciudad. Alicia lo vio acercarse, pero no se movió, solo observó. Gabriel se arrodilló ante el altar, sacó la tela del marco. Era la foto de Sofía. La niña sonreía de perfil, con el pelo recogido en dos trenzas, sosteniendo un peluche que él no reconocía entre los juguetes que había donado. La imagen parecía tan viva que el tiempo se detuvo por un instante. Colocó el marco entre las velas, junto a un papel de colores con su nombre escrito a mano. Sofía Reyes, 9 años, flor y música. Se quedó allí arrodillado durante unos minutos, sin prisa. Luego se levantó y se acercó al piano. La plaza quedó en silencio. Se sentó en el banco de madera, respiró hondo y comenzó a tocar. La música era sencilla. Una melodía de pocas notas, repetida con lentas variaciones, como un recuerdo insistente. Alicia la reconoció. Era la canción que él había empezado a tocar semanas antes. La primera vez que Maya se había acercado al piano. Pero ahora estaba completa. Había una tristeza serena en las notas. Ya no era el lamento desesperado de un hombre destrozado.
sino el delicado homenaje de alguien que acepta, por fin, que el amor puede sobrevivir a la muerte. Los niños dejaron de jugar. Los adultos se acercaron, formando un círculo respetuoso alrededor del kiosco. Maya se sentó en el suelo, con los ojos fijos en las manos de Gabriel, y él siguió tocando, incluso cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Alicia permaneció de pie, junto al altar, con las manos entrelazadas frente al pecho. Cuando terminó la música, el silencio fue absoluto. Por un instante, nadie se movió. Y entonces, como en un gesto espontáneo, Maya se levantó, se acercó al piano y se sentó a su lado. Gabriel la miró, sorprendido, y esperó. Maya, con 2 dedos, tocó las 2 primeras notas de la melodía. Luego se volvió hacia él y susurró. «Era tu hija, ¿verdad?» Era la primera vez que Alicia oía la voz de la niña. Gabriel cerró los ojos, con el rostro descompuesto por la emoción, y asintió. Lo era. Maya extendió la mano y le tomó la suya. El gesto era pequeño, pero tenía un peso sagrado. Entre los dos había un pacto silencioso, un puente hecho de pérdidas que de alguna manera encontraban consuelo el uno en el otro. Esa noche, después de la ceremonia, Gabriel y Alicia caminaron juntos por la calle desierta. Las velas aún ardían en los altares y el aire traía el dulce aroma de las flores de los muertos. Llegaron a la casa de ella, pero ninguno de los dos quiso entrar. Se sentaron en la acera, uno al lado del otro, con los hombros casi tocándose. «Hoy me escuchó», dijo él casi en un susurro. «Hoy te liberó», respondió Alicia con ternura. Gabriel miró al cielo, donde las nubes se disipaban en silencio. Pensé que tocar para ella me destrozaría de nuevo, pero fue como si, por un momento, ella estuviera allí, como si hubiera vuelto solo para escuchar, solo para dejarme marchar. Alicia le tocó ligeramente la mano. El contacto fue firme, cálido. «Ya no estás solo, Gabriel. Ella tampoco lo está». Durante un largo rato se quedaron allí simplemente respirando. El mundo parecía suspendido entre el ayer y el mañana, envuelto en un presente de paz contenida. Una plaza, una canción, una niña, un altar de flores y, en el centro de todo, la posibilidad de la redención. Esa noche, antes de dormir, Alicia escribió en su diario: «Hoy tocó no para revivir a su hija, sino para dejarla partir con música». Y en el sonido de esa despedida nació algo nuevo, la semilla del perdón. Quizás el duelo nunca termine, pero hoy, por primera vez, él supo vivir con él, y no a pesar de él. Y al apagar la luz, supo que algo en Gabriel y en ella había renacido. La camioneta, antes símbolo de tragedia, ahora cruzaba las calles de Ixtepec cargada de vida. Ya no transportaba juguetes envueltos en tristeza, ni cajas selladas con recuerdos de duelo. Gabriel lo había convertido en una biblioteca itinerante, con estantes de madera fijados en los laterales interiores, cojines en el suelo y un pequeño toldo que se abría cuando el vehículo se detenía en las plazas o escuelas de la región. El nombre pintado a mano sobre la carrocería, Biblioteca Sofía, ya no dolía como antes. Era un homenaje, sí, pero también era un gesto, una semilla, un camino. La plaza del kiosco seguía viva. Los niños, antes dispersos por la ciudad, ahora se reunían allí todos los días después de la escuela. No venían solo por los libros o los juguetes, venían por el cariño. Gabriel enseñaba acordes sencillos a los más curiosos, reparaba los instrumentos rotos y leía cuentos a los más pequeños con voz baja, pero firme, respetando siempre su tiempo como alguien que ha aprendido el valor del silencio. Alicia, por su parte, había dejado el hospital. Pidió la baja semanas después del Día de los Muertos. Nadie lo entendió de inmediato. La enfermera jefe, que había pasado 20 años entre bisturís, vendajes y historiales médicos, ahora coordinaba un espacio cultural, pero para ella la elección era clara. Eso también era curación.
y quizás más profunda. Cuidar del dolor visible siempre le había resultado natural, pero acoger el dolor invisible, eso era ahora su misión. Juntos, ella y Gabriel consiguieron el apoyo de profesores, artistas locales e incluso un grupo de jóvenes que pintaron murales en las paredes de la escuela abandonada, donde ahora funcionaba el proyecto. El lugar había cobrado color, vida, sonidos y sonrisas. En una tarde bochornosa, Gabriel reparaba una guitarra en el patio mientras Alicia organizaba las donaciones recién llegadas. Mochilas, lápices de colores, cuadernos. El sonido de los niños jugando llenaba el aire, junto con el aroma del café recién hecho que venía de la cocina comunitaria. Maya pintaba en silencio, bajo la sombra del árbol donde se había montado el altar semanas antes. Desde que había hablado por primera vez, su voz aún era rara, pero surgía de vez en cuando, como pequeñas flores en tierra seca. Alicia observó a Gabriel por un momento. Su concentración, la delicadeza con la que giraba los tornillos, limpiaba la madera, probaba las cuerdas. Ya no era el hombre de hombros caídos y mirada perdida que ella había conocido. Ahora había en él otro peso, el peso de quien lleva el dolor con dignidad, sin permitir que lo hunda. Era un hombre reconstruido, no perfecto, pero completo a su manera. Se acercó y se sentó a su lado en el banco de madera. ¿Has pensado en marcharte para siempre?, preguntó sin prisa. Gabriel sonrió, pero no levantó la vista de la guitarra. Lo he pensado, casi me voy, muchas veces, pero cada vez que oigo reír a un niño aquí, cada vez que una madre me da las gracias por un libro, cada vez que Maya toca el piano, parece que ella, Sofía, también está sonriendo. Aquí, conmigo. Alicia asintió, con la mirada perdida en los niños que corrían entre los bancos. Es extraño, ¿no?, cómo construimos el futuro con los pedazos del pasado. Dejó la guitarra en su regazo y finalmente la miró. A veces creo que fue ella quien me trajo hasta ti. Ella respiró hondo, conmovida por la sencillez de la frase. ¿Y crees que podemos volver a empezar, así, sin más? Después de todo, Gabriel sonrió de lado. No se vuelve a empezar desde cero, se vuelve a empezar con lo que queda. Y lo que queda aquí ya es mucho. El viento sopló suavemente entre los árboles, trayendo el aroma de las flores plantadas por los propios residentes. El calor del día comenzaba a disminuir, y la luz dorada del atardecer lo pintaba todo con una delicadeza silenciosa. Más tarde, Alicia volvería a casa caminando lentamente, acompañada por Gabriel, con las manos rozándose ligeramente sin entrelazarse todavía. Sabían que había algo allí, pero no había prisa. El amor, para quien lo ha perdido todo, no se construye con fuegos artificiales, se construye con constancia, con presencia, con gestos cotidianos, con confianza en el tiempo. Antes de dormir, escribiría por última vez en ese diario, ahora casi lleno. Hoy me di cuenta de que Gabriel no volvió con un camión lleno de cosas, volvió lleno de pedazos, y con ellos construyó un lugar, un nombre, una misión. Y tal vez, sin que yo me diera cuenta, también construyó en mí una nueva forma de amar, una forma lenta, madura, que entiende que empezar de nuevo no es olvidar, es recordar con ligereza. Afuera, la plaza dormía en paz. Y dentro de ella, dentro de él, dentro de ellos, algo seguía creciendo, como una raíz discreta que finalmente encuentra la tierra adecuada. En la última página del cuaderno que Gabriel había dejado en el camión, Alicia escribiría más tarde, con letra firme: «Sofía, tu música aún resuena, y en su eco aprendemos a vivir».